Muy buenas para todos, espero todo vaya muy bien. Antes de comenzar propiamente, darles entonces la bienvenida a este webinar de GeoStudio para el tema de estabilidad de taludes. Obviamente quiero aquí en este momento de estabilidad de taludes. Si tienen alguna duda, propiamente me presento. Mi nombre es Juan Pablo Villada, soy ingeniero civil. Tengo maestría en Ingeniería Geotécnica de la Universidad de Dundee, en Escocia, y actualmente estoy dedicado al tema de la docencia, soy consultor independiente y soy también capacitador en software de tipo geotécnico. Ya llevo un tiempo trabajando con la gente de ICC, así que espero disfruten mucho de este webinar. El tema de hoy que nos atañe es la estabilidad de taludes, utilizando el software GeoStudio. Es uno de los software más virtuales, digamos, más versátiles que se encuentran en el mercado. Quizás algunos de ustedes conozcan otros software de la competencia, pero principalmente el uso del GeoStudio permite la realización de software mucho más de análisis mucho más rigurosos para el caso de la estabilidad de taludes. En tanto permite realizar un muy buen acoplamiento de lo que llamamos los análisis de flujo con los análisis de estabilidad. Aspectos que veremos un poco más adelante en un ejemplo de aplicación y que están también dentro del contenido programático del curso como tal. Así que comencemos propiamente. Para dar un abrebocas, si definimos entonces un talud, definimos, por ejemplo, una definición propiamente de un libro muy interesante, que es el libro de Márquez Cárdenas. Un talud será una superficie inclinada de una masa de suelo de roca. Esta superficie inclinada de masa de suelo de roca tendrá la particularidad de que es susceptible de sufrir una falla. Entonces aquí viene un aspecto que es bien interesante y es el tema de cómo vamos a nosotros a definir la falla. Dentro del imaginario que quizás ustedes tengan o dentro de lo que visualmente nosotros consideramos en el caso de un talud, hablamos de falla cuando hay sencillamente una catástrofe o un deslizamiento como tal. Pero vale la pena incrementar o definir un poco más esta falla en términos de lo que llamamos una pérdida de rendimiento. Es decir, si yo tengo un talud, lo corto o tengo un terraplén, y ese terraplén o ese talud de corte no está funcionando para aquello que fue diseñado, eso es una pérdida de rendimiento. Y a su vez, eso se traduce en una falla. Entonces, desde el punto de vista de la falla, no necesariamente será algo catastrófico. También puede verse como aquello que se diseña y que no está cumpliendo las condiciones que se previnieron inicialmente. Desde el punto de vista de la clasificación, podemos hablar entonces de que los taludes los podemos clasificar en torno a la superficie y en torno a la estructura. Si hablamos del tipo de superficie, podemos hablar de superficie natural y artificial. Y si hablamos del tipo de la estructura, podemos hablar del estado en el que se encuentra el suelo. Propiamente dicho, si el estado del suelo es in situ o proviene de un perfil de meteorización, o si el suelo como tal ha cambiado su estructura y ha sido sometido a un proceso de compactación, como es el caso de los terraplenes. Dicho de esta manera, podemos entonces hablar un poco de las dos definiciones que encontramos abajo. Un talud será de corte cuando el suelo se encuentre en un estado in situ, o sea, en términos de su estructura, y su superficie es artificial. Mientras que para el caso de un talud de lleno, tanto la estructura como la forma son artificiales. Es decir, el material con el que se realiza el talud es compactado y la superficie es reconformada o acomodada a unas condiciones propias del diseño. Si miramos entonces el talud, aquí podemos ver un poco la esquematización de lo que consideramos como talud, incluso de los ejercicios que vamos a realizar dentro del curso como tal. Entonces, miraremos entonces que el talud quedará definido como un elemento en el que habrá un ángulo que se forma entre la superficie con la horizontal y que generalmente se le conoce como beta. Ustedes los pueden mirar en la literatura, generalmente ese ángulo es beta, aunque algunos libros gustan llamarlo alfa. Vamos a tener la altura del talud, un aspecto súper importante, en este caso la H, una corona o cabecera o cresta del talud,
aspecto súper importante para la generación de las superficies de falla, y como tal una pata o descanso del talud. En algunos libros, como por ejemplo en el de González de Vallejo, podemos hablar de un pie de talud. Y en la figura de la derecha van a notar un poco un comparativo a nivel real, un proyecto que hace algunos años tuve la posibilidad de participar, en el que se puede evidenciar un poco esos aspectos fundamentales con los que se define un talud como tal. A todos les agradezco también que si tienen alguna inquietud mientras vamos haciendo la exposición de este primer contenido, vayan comentando, haciendo sus comentarios, su participación también es muy valiosa, muy importante, que hablen desde su experiencia y desde lo que conocen. Incluso ahora que vamos a ver unos pequeños casos de estudio, esos comentarios, esos aportes serán muy valiosos para la realización de este webinar. Muy bien. Si hablamos entonces y nos remitimos un poco a la primera diapositiva, cuando hablábamos de la falla, de esa catástrofe o pérdida de rendimiento, podemos incluso discretizar mucho más la falla y hablar de causas de falla para un talud. Y estas causas de falla pueden deberse sencillamente a factores externos e internos. Si hablamos propiamente de factores externos, podemos mirar un poco los que están ahí consignados en la lista. Entonces tenemos la socavación o la pérdida de la pata de un talud debido a el contacto del talud con un cuerpo de agua, una falla en la fundación o en el suelo de fundación del talud, sobrecargas que se den sobre la corona, infiltraciones debido a caída de agua, mucha lluvia, incluso malas conexiones de drenaje, la misma ausencia de sistemas de drenaje, un aspecto que es fundamental, que llamamos, por ejemplo, acá en Colombia, las rondas de coronación o las cunetas que coronan o que se encuentran localizadas en la corona del talud, vibraciones inducidas debido, por ejemplo, a momentos o situaciones como las dadas, por ejemplo, por el tráfico como tal, y las cargas sísmicas también, ¿cierto? Si hablamos propiamente de factores internos, tenemos que hablar propiamente ya del comportamiento como tal del material. Entonces, si hablamos del comportamiento interno del material, tenemos estos tres aspectos que son importantes. El aumento temporal de las presiones de poro, recuerden, la U, la presión de poro, que si bien, o más bien, si se aumenta dentro de la masa interna o la masa de suelo de un talud, puede dar lugar a una pérdida de resistencia al corte. ¿Debido a qué? Debido a que si se pierde resistencia al corte, esto es el producto de que se está cambiando el estado de esfuerzos efectivos. Recuerden que para nosotros, o en geotecnia, en mecánica de suelos, el esfuerzo efectivo es igual al total menos la presión de poros. Por lo tanto, al aumentar la presión de poros, disminuiremos el efectivo y por lo tanto reduciremos la resistencia al corte, que es un aspecto fundamental en la estabilidad. Otros fenómenos no tan comunes, pero que sí son importantes y que están datados desde la bibliografía, son los conocidos como el fenómeno de fluidificación o piping, o el fenómeno de la licuación o liquefaction, ¿cierto? De pronto algunos de ustedes que estén conectados en este momento y que provengan de que sean de Ecuador, si usted lo recuerda, el año pasado, hace 2 años, perdón, en 2016, ocurrió un sismo y en la zona costera, cercana al sismo, hubo un fenómeno de licuación bastante importante sobre esa zona cercana al sismo como tal. Muy bien. Si hablamos entonces de los tipos de falla de talud, podemos hablar entonces, o mirar un poco los esquemas que se encuentran ahí en la figura. Algunos de ellos dados para fallos sobre materiales de roca o sobre taludes de roca propiamente, como son el caso de la falla planar, la falla por cuña, la falla por volcamiento, o incluso la falla por caída de rocas, conocida como toppling o rock falling. Y propiamente, para el caso de la estabilidad de taludes, lo que llamamos la falla rotacional o la falla circular, que así se encuentra como tal en muchos libros. Este tipo de falla rotacional o tipo de falla circular
da lugar propiamente a lo que llamamos los deslizamientos o los movimientos en masa. Estos deslizamientos o movimientos en masa se generarán ante la confluencia de diferentes características, como son cuáles: la geometría del talud, sumada a las causas de falla previamente expuestas, y que esa confluencia o esa unión de esa geometría con las causas de falla configura lo que llamamos una condición de inestabilidad. Para nosotros, entonces, será muy importante tener claro cuál es la geometría, cómo la vamos a definir, identificar bien las causas de falla y proponer una solución al problema de la estabilidad de taludes. Entonces, en ese sentido, si ustedes miran un poco la imagen que van a ver ahí, podemos ver que esa geometría, junto con las causas de falla, como son una aceleración, como son la falta de vegetación o la ausencia de vegetación, unos niveles freáticos altos, falta de obras de drenaje, pueden dar lugar a lo que llamamos propiamente una condición de inestabilidad. La siguiente pregunta entonces es: ¿por qué es importante la estabilidad de taludes? ¿O por qué la necesidad de contar con un análisis de estabilidad de taludes? Y es que la estabilidad de taludes es importante en diversas obras de la ingeniería, propiamente civil y propiamente geotécnica, dado que ayuda a garantizar lo que llamamos, desde el punto de vista de ingeniería, seguridad, economía y estética. Desde el punto, por ejemplo, de áreas específicas como tal, si nos referimos a la geotecnia vial o la geotecnia asociada a obras viales, los análisis que se realicen sobre taludes de corte y lleno serán sumamente importantes. Si miramos, por ejemplo, en el tema de la ingeniería de presas, que veremos ahora un poco, son un ejemplo de aplicación. Los taludes de reconformación, los diques, las presas de relave son fundamentales en este sentido. Analizar tanto la condición de flujo como analizar también la condición de estabilidad una vez este flujo se viene dando. Si hablamos propiamente del caso de la geotecnia urbana o de la geotecnia de obras civiles asociadas a sitios, a ciudades como tal, por ejemplo, a la realización de edificios o de obras de gran magnitud dentro de la ciudad, podemos entonces hablar del uso de las excavaciones, la importancia de tener una excavación controlada a través, por ejemplo, de la estabilidad de taludes. Propiamente en el caso de las excavaciones, las obras de contención serán importantes, pero ese primer momento del corte configura una condición de inestabilidad y será para nosotros sumamente importante verificar que durante la realización de dicho corte estemos seguros y que eso nos permita realizar la obra como tal. Me gusta detenerme un poco en este sentido y comentar un poco acerca de la experiencia, que también está referido un poco, y lo pueden encontrar en el libro de Duncan, un libro fantástico de ingeniería y de estabilidad de taludes que les recomiendo particularmente, y que lo veremos dentro de la bibliografía del curso. Y es que la experiencia en los análisis de estabilidad es un aspecto sumamente importante, en tanto permite configurar un estado del arte. Desde mi punto de vista, y como bienvenida al curso, ustedes contarán con la experiencia mía. He sido consultor independiente a eso del orden de 7 años, entonces podré enseñarles mucho de los aspectos más importantes de la estabilidad y asociados, obviamente, también al uso del software como tal. En ese sentido será muy importante y tendremos además un complemento muy interesante en la manera en que veremos los análisis de estabilidad con el uso del modelo, con el uso del geoestudio, pero también estaremos en capacidad de corroborarlos con modelos analíticos simples, en hojas de Excel, en hojas de cálculo sencillas, que nos permitan obtener una mejor visualización de los factores de seguridad, de las estabilidades que estamos obteniendo a lo largo del curso como tal, y a lo largo del uso del software. Muy bien, miremos entonces ahora algunos casos de estudio en los que podemos resumir mucho de las problemáticas o de los contenidos que les estoy mencionando y que también serán motivo de aplicación para el uso del software. Quisiera, antes de pasar al caso de los casos de estudio, detenerme un poco acá en el chat y saber cómo me están escuchando, si me siguen escuchando bien, si mi voz es nítida y si la imagen es nítida como tal.
Muy bien, gracias Luis por responder, un saludo para ti. Perfecto. Juan, muchas gracias, saludos para ti también, se ve bien, me gusta mucho eso, muchas gracias por responder. Ok, estaré muy pendiente aquí en el chat, cuando quieran participar, cuando quieran comentar. Esta parte es muy interesante porque, gracias Carmen por responder, porque se ven un poco de los casos de estudio, que desde su experiencia también será muy importante tener sus aportes y sus comentarios al respecto. Por ejemplo, si hablamos de una falla rotacional, que es propiamente un deslizamiento del suelo, que es como el objetivo que tenemos acá en el curso de estabilidad taludes, podemos entonces hablar de una geometría muy específica, muy especial. Si ustedes notan en la figura de la izquierda, si alcanzan a ver o de pronto en un acto de fe, notarán que sobre la descripción o sobre el movimiento que yo hago con el MAS se alcanza a ver como una especie de superficie circular o superficie rotacional. Esto es propiamente lo que llamamos un deslizamiento o una falla rotacional que se da en este caso en un talud de suelo, en un talud de material de suelo, y que noten que gran parte o la ocurrencia de ese deslizamiento, de esa falla rotacional en la izquierda, está promovido ¿por qué? Por una ausencia de vegetación, por una ausencia de obras de control de drenaje, y que si miren en la parte de abajo también podemos encontrar una erosión concentrada. Si bien el gran problema radica sobre la masa de suelo que se ve en la parte superior, podemos encontrar acá un cambio dentro del perfil de meteorización. Esto, por ejemplo, en el caso de este proyecto, repercutía mucho sobre la estabilidad. Entonces, en ese sentido, la pregunta es, ¿cuál debe ser el tipo de caracterización más adecuada que se debe realizar sobre el material? En este caso, puntualmente, el uso, o más bien, la caracterización definía o estaba definida en definir muy bien las características del material de arriba sin dejar de lado el hecho de roca-suelo que también tenía influencia sobre la estabilidad del talud. Por lo tanto, para resolver este problema propiamente, era necesario estabilizar abajo para poder estabilizar arriba. Un aspecto importante e interesante y que es un caso muy común de lo que llamamos una falla rotacional. Si miramos, por ejemplo, estas otras dos figuras, vamos a ver entonces una imagen fantástica que particularmente a mí me encanta, porque si ustedes logran ver en la figura de la izquierda, este es un talud colindante con una vía, esta es una vía principal de la zona donde yo resido, cerca de Medellín, Colombia, y van a notar que este talud, o la zona donde se genera un deslizamiento, tiene o hay un tubo de desagüe. Este tubo de desagüe particularmente no tenía una conexión buena hacia aguas abajo, lo que terminó generando ¿qué? Un problema de inestabilidad, en tanto estas aguas que salían sobre esta zona del talud saturaron toda esta masa de suelo, aumentaron la presión de poros y se produjo como tal el deslizamiento rotacional, con una desventaja desde el punto de vista económico. Esta vía es una vía importante para la región donde yo vivo, y en este caso se venían con dos carriles, pero hubo un estrangulamiento de la vía, lo que generó un peligro inminente, en tanto esta vía quedó de un solo carril y a la fecha o al momento de la identificación de la problemática se seguía presentando parte del deslizamiento. Entonces, en ese sentido, es muy, muy importante tener claro cuáles son esos aspectos, cuáles son esas causas que están generando propiamente la inestabilidad. En este caso, como a mí me gusta llamarlo, en este caso es lo que yo llamaría el tubo, tuvo la culpa, en tanto el agua que salía por acá generó la inestabilidad como tal del talud. Si miramos un poco en la figura de la derecha, vamos a ver lo que llamamos propiamente una falla rotacional debido a socavación. Este es un caso de erosión donde el agua como tal viene con una velocidad, tenemos un talud colindante, el agua lava parte de la pata, parte del apoyo del talud, lava, desliza, como un ciclo casi que infinito, en un loop infinito, si a usted le gusta la programación en sistemas, pero que genera como tal un problema de inestabilidad, un aspecto muy común para aquellos taludes que se encuentran cerca de cuerpos de agua.
Podemos mirar también el caso de deslizamientos de gran extensión. Si miramos un poco de la figura de la izquierda, veremos que si bien nos interesa o contamos aquí con las características de un deslizamiento, lo que llamamos la cicatriz de falla, nótese que acá esto hace parte de la corona, pero la cicatriz del deslizamiento es bastante extensa. Quiere decir que desde el punto de vista de la estabilidad, nuestra solución ya no se va a sesgar o, digamos, especificar solamente en un sitio, sino que tendremos que hacer el análisis de diferentes superficies de falla, de diferentes zonas del talud y proponer una solución que sea común y viable para toda la extensión. Si lo miramos, por ejemplo, en el talud de la derecha, que es una foto que me encanta, de un proyecto que también tuve la posibilidad de participar en una vía muy importante de la región que conecta Medellín con el mar, acá en Colombia, vamos a ver un aspecto muy interesante en cuanto al cambio del material. Nótese que sobre la parte de la izquierda contamos con un suelo de unas características, en este caso de color café, una ausencia de cohesión, notamos que hay una caída de material interesante, y nótese que en la medida que nos desplazamos a la derecha hay un cambio de color. Esto es propiamente lo que llamamos una secuencia sedimentaria, que desde el punto de vista de la estabilidad taludes son complejas en el sentido de la estabilización, en tanto esta variabilidad representa diferentes soluciones para diferentes puntos del talud. Si usted mira un poco más o alcanza a mirar un poco más en la figura de la derecha, va a notar que en la parte superior de esta cicatriz de deslizamiento encontramos la roca, o encontramos lo que parece ser un material de roca. Entonces, como tal, la solución a un problema de este, o sobre lo que a mí me gusta llamar una secuencia sedimentaria, esto es geología sedimentaria, es una solución que puede resultar compleja en el sentido de que se tienen diferentes soluciones y desde el punto, por ejemplo, de un proyecto o de un costo directo, representará un gasto adicional. En ese sentido, este tipo de situaciones en el campo serán muy importantes tenerlas claras. Y obviamente buscar para cada una de estas situaciones o cada uno de estos puntos una solución adecuada desde el punto de vista de la estabilidad de la luz. Recuerden que conforme estoy dando la exposición, también me gustaría saber sus comentarios, sus impresiones, si tienen algo que aportar. Estaría muy bien, estoy en todo momento pendiente y leyendo. Otros aspectos, otros deslizamientos de gran extensión, en este caso me gustan mucho estas dos fotos, porque se alcanza a percibir, alcanzan a ver un deslizamiento, esto es la vía como tal, nótese la escala, nótese que aproximadamente podemos tener del orden de 150 a 200 metros de altura de talud. Son cicatrices significativamente grandes, son cicatrices que siguen latentes, es decir, no necesariamente se paran en algún punto, sino que siguen aumentando, siguen subiendo sobre toda la extensión de la montaña, sobre toda la extensión de la masa de suelo, lo que lo hace situación, ¿no? Lo que, digamos, genera situaciones de estabilidad complejas, además de que son taludes que requieren una estabilización muy costosa, en tanto el manejo de estas alturas requiere el uso de soluciones más detalladas, más avanzadas, e incluso el aumento de costos directos en la medida en que se tienen o en el que no se pueden alcanzar esos puntos intermedios del talud, por lo que por lo general situaciones como esta requiere que se tengan accesos desde la parte superior y que en ocasiones no están garantizando un factor de seguridad en el largo plazo. Otro tipo de deslizamiento, ya no como tal el rotacional, sino propiamente los deslizamientos traslacionales, es decir, aquellos que ya no se dan sobre una superficie de falla circular, sino sobre el contacto entre dos materiales, produce lo que en la bibliografía o en la literatura llamamos la reptación, o los movimientos de baja deformación o de, digamos, de baja velocidad, pero que se evidencian particularmente sobre las estructuras
estructuras como tal. Noten entonces en las figuras de la izquierda, la primera y la de la mitad, cómo las estructuras, en este caso sencillamente unas graderías, en concreto, han sido desplazadas a lo largo de una superficie de deslizamiento. Nótese también que esto va un poco del lado de lo que yo les decía ahora en cuanto a la falla, es decir, no necesariamente ha habido algo catastrófico, pero como tal ha habido una pérdida de rendimiento. En tanto, si usted lo mira, por ejemplo, en el caso de la figura de la mitad, esta gradería ya no está funcionando como inicialmente se diseñó o como se previno en el diseño. Como tal, esto supondría que hay una falla, no necesariamente catastrófico, pero sí una pérdida de rendimiento en tanto esta junta ha crecido en el tiempo. Para el caso de la figura de la derecha, es un proyecto también muy bonito. Tuve la posibilidad de participar en la ciudad de Bogotá, en la capital de Colombia, y en el que pueden notar también desprendimientos o zonas donde el talud ha ido como cediendo. Esto es propiamente también, o da lugar, o es un fenómeno, un aspecto físico, un aspecto evidenciable en campo de que estamos en una zona de represión. Esto es propiamente asociado a fallos translacionales que también las veremos dentro del contenido del curso como tal. Otros aspectos, de pronto un poco ya más lejanos del suelo como tal, pero que también son importantes comentar, son los deslizamientos en roca, propiamente la falla planar, la caída de rocas. Nótese, por ejemplo, en la figura de la parte superior, cómo tenemos propiamente acá un plano de deslizamiento, algo sencillamente definido, propio de la tectónica de rocas del sitio como tal, una secuencia sedimentaria, una zona de debilitamiento, una zona donde existe la posibilidad de que haya un deslizamiento a lo largo de un plano, que conocemos como tal, como falla planar. Si miramos un poco las figuras de abajo, vamos a notar un túnel, una entrada, una vía, un aspecto, una vía muy importante, y notamos como el macizo colindante con el túnel se encuentra altamente fracturado. Nótese la orientación de las discontinuidades y nótese cómo ese alto fracturamiento puede dar lugar a lo que llamamos una caída de rocas o un rock fall, un aspecto importante que ocurre en la naturaleza y que también hace parte de un problema de estabilidad de taludes. En este caso como tal, como les digo, asociado a un material de roca. Otros aspectos importantes, más caída de rocas, en este caso asociado a lo que llamamos un deslizamiento combinado, donde tenemos como tal unos aspectos o unas zonas de roca altamente fracturadas, una caída de rocas de material, pero notamos como tal la generación de una cicatriz de falla. Esto es propiamente un deslizamiento combinado en el sentido de que se tiene como tal un mecanismo de falla en roca, pero asociado a una cicatriz asociada a un deslizamiento de suelo. Aspectos complejos, aspectos difíciles, pero muy interesantes desde el punto de vista geotécnico. Nótese en la figura de la izquierda Calavía como tal. Estamos hablando de taludes de 150, 200 metros. Nuestra pregunta será entonces, ¿cómo vamos a hacer para estabilizar ese talud? ¿Cuáles son las características más importantes? ¿Cuáles son los mecanismos de falla? ¿Cómo vamos a modelar esos materiales? El curso nos va a permitir entender un poco de este tipo de problemáticas y mirar cuáles son los aspectos más importantes. Desde el punto de vista de la figura de la derecha, si me detengo un momento y dentro del conocimiento que ustedes puedan tener de la mecánica de suelos y de la geotecnia, recuerde que un aspecto fundamental es la resistencia al corte dada por el criterio de falla de Moore-Coulomb. Propiamente, para el caso de la figura de la derecha, tenemos que valernos de un criterio adicional, que es el criterio de Hooke-Brown, que es el criterio asociado a la mecánica de rocas, establecido por Hooke, Everett Hooke, el papá de la mecánica de rocas, y que nos permite dar cuenta de un entendimiento mejor de este material de cara a la estabilidad. Otro tema muy interesante, muy apasionante, y que particularmente a mí me gusta mucho, es el tema de las presas como tal, de la ingeniería de presas, digamos, donde tengo una experiencia bastante importante e interesante,
es el tema asociado a las presas o a los terraplenes o a los diques para contener el agua como tal. Si ustedes notan en la figura de la izquierda, es un proyecto hidroeléctrico muy importante en Colombia, es el embalse Punchiná y la presa de San Carlos, hoy por hoy la presa que más genera en Colombia, una generación aproximada de 1200 megawatts, la que más genera propiamente en Colombia al día de digamos, hoy por hoy. Y van a notar un poco que si bien es un dique, estos diques están asociados al establecimiento de taludes como tal, taludes de reconformación en un material seleccionado. Como en este caso tenemos un factor externo importante, que es el aumento o la disminución del nivel del embalse, esa causa externa tendrá una repercusión interesante sobre la estabilidad de taludes. Por lo tanto, en el caso de las presas de tierra, de las presas de relave, los diques de relave, los diques orientados para contener agua, para contener material o contaminantes, por ejemplo, si hablamos propiamente de la minería, esos serán taludes o aspectos importantes donde la estabilidad juega un papel importante, la estabilidad tal vez juega un rol importante. Entonces, en ese sentido, miraremos un poco de lo que es propiamente los análisis de flujo y miraremos también otro aspecto importantísimo que son los análisis acoplados, es decir, considerar las condiciones de flujo para un embalse, para una presa o para un talud de una presa propiamente, y luego a partir de esa generación de esa condición de flujo, con las presiones de poro, con las cabezas de totales, con la variación de la energía, correr o realizar un análisis de estabilidad. Por último, y previo a mostrarles un poco un ejemplo de aplicación con el software, quiero comentar un poco sobre el contenido temático del curso. De acuerdo a lo que está ofertado dentro de la página de ICC, en asocio conmigo y con el contenido o los módulos propiamente que veremos sobre las 4 semanas del curso están orientadas a realizar propiamente en la semana 1 una introducción donde desde el punto de vista del software hacemos una definición del problema y de lo que llamamos el área de trabajo. Hacemos una definición de la escala y la geometría del proyecto. Y aquí nos detenemos en un aspecto bien interesante que es cómo ingresar las geometrías desde software tipo CAD. Es muy común hoy por hoy que en diferentes oficinas de consultoría contemos con la posibilidad de usar software tipo CAD, dibujo digital o dibujo utilizando software por computador. Y en ese sentido, si nosotros como ingenieros recibimos una topografía, es bastante práctico hacer la exportación de este software de dibujo hacia el GeoStudio como tal. Entonces vamos a aprender un poco de eso. Una vez miremos como esa parte introductoria del manejo del software y donde establezcamos, o más bien miremos el tema de los árboles lógicos, un aspecto en el que el GeoStudio es súper versátil en comparación con la competencia, los software de la competencia. Miraremos propiamente en la semana 2 un módulo de análisis de flujo que nos servirá mucho para los módulos que se darán en la semana 3 y 4, que es propiamente el de análisis de estabilidad de taludes. ¿Por qué es importante el módulo de la semana 2? Usted estará preguntando usted si esto es un curso de estabilidad de taludes. Porque el uso combinado de SIP-W y SLOP-W dentro del GeoStudio permite realizar análisis de estabilidad acoplados. Son análisis sumamente rigurosos, son análisis sumamente eficientes y que le permitirán a usted dar una mejor idea del comportamiento del talud para diferentes condiciones. Entonces, en ese sentido, se hace muy importante e interesante. Vamos a mirar mucho de esto y finalmente, la semana 3 y 4, miraremos un poco sobre los diferentes métodos para evaluar la estabilidad, miraremos aspectos como la selección de los parámetros. Si usted de pronto tiene experiencia desde el punto de vista geotécnico, de la mecánica de suelos, sabe que existen los parámetros efectivos, sabe que existe algo que se llama los parámetros totales, y cuándo son importantes o cuándo son válidos utilizar esos parámetros. Asimismo, veremos aspectos de los análisis pseudoestáticos, análisis de una condición de sismo propiamente,
Miraremos un poco al final de cómo, obtenida o evaluada la condición de estabilidad o de inestabilidad propiamente, podemos utilizar algunas estructuras, cómo las podemos modelar dentro del software y cómo éstas nos permiten alcanzar un factor de seguridad misivo. Muy bien, entonces, habiendo dicho lo anterior, pasemos ahora a un ejercicio de aplicación. Recuerden que estoy muy pendiente de sus comentarios a lo largo del software, a lo largo de la charla, perdón, así que no duden en participar si tienen alguna inquietud al respecto. Entonces, en este momento voy a compartir una nueva pantalla, les pido un momento por favor, en la que estaré abriendo como tal el software de GeoStudio. Muy bien, quisiera saber si todos en este momento están viendo el software de GeoStudio. Dice presa de tierra, webinar sin solución, GeoStudio 2018. Quisiera saber que todos están viendo el modelo y obviamente están viendo el software como tal. Gracias Juan por responder, gracias Carmen por responder. Muchas gracias Luis. Muy bien, entonces lo que vemos acá es un poco de la interfaz o la interfase gráfica como tal del software. Vemos entonces que contamos acá con el software como tal, una barra de menúes bastante similar a lo que encontramos en los diferentes programas de uso cotidiano en computadora, Office, AutoCAD, como tal. Encontramos diferentes botones, diferentes aspectos que veremos a lo largo de la semana 1 y que nos permitirán realizar, por ejemplo, la modelación y la generación de estas geometrías dentro del programa como tal. Lo que tenemos propiamente, si lo miramos en el caso de la izquierda, vemos acá donde yo hago clic, es el ejemplo de una presa de tierra, donde contamos con un árbol lógico de análisis, donde tenemos un problema inicialmente de flujo establecido, donde realizaremos propiamente el análisis de flujo como tal, o más bien determinaremos las presiones de poro, para que una vez obtenidas esas presiones de poro, realicemos un análisis propio de estabilidad. Me voy a detener un poco sobre la pestaña de la izquierda, que dice definir análisis. Y en dicha pestaña, ustedes podrán notar un poco que para el caso, por ejemplo, del modelo de flujo establecido, si nos vamos a la parte de tipo de análisis, encontraremos algo que se llama steady state. El steady state es propiamente lo que llamamos, desde el punto de vista de la literatura, un análisis en flujo permanente o régimen permanente, es decir, donde no hay variación de caudal en el tiempo. Y este tipo de análisis como tal nos permitiría a nosotros realizar, o más bien obtener las presiones de poro, que serán luego traídas al análisis de estabilidad y sobre las cuales finalmente validaremos u obtendremos más bien un factor de seguridad. Si nos paramos o miramos acá en el caso de la estabilidad del talud aguas abajo, que es precisamente lo que quiero mirar, vamos a ver entonces que encontramos un nombre como tal del análisis, un parent o un archivo papá, que en este caso es el análisis de flujo establecido. Esto es un poco lo del árbol lógico que entenderemos después. Y un tipo de análisis que en este caso lo voy a realizar con la teoría de falla de Morgenstern y Price. Si hacemos un despliegue acá, podemos encontrar diferentes opciones, desde Jambu, Bishop, el método ordinario de las novelas, y esto nos permitirá mirar o establecer una variación del factor de seguridad para diferentes teorías como tal. Voy a cerrar acá y propiamente ahora voy a hacer una modelación corta del análisis de flujo. Me vengo para acá, para donde dice dibujar condiciones de frontera, donde tengo previamente unas condiciones de frontera creadas. Le voy a decir el problema que en el talud aguas arriba me establezca un nivel de operación que hace referencia a 8 metros columna de agua y que en la parte de abajo me establezca una cara
potencial de infiltración, que es una condición de frontera que tiene el programa, y sobre la cual él va a encontrar la mejor posición de la línea superior de flujo. Si miramos en el caso de la estabilidad, tenemos la presa, es hijo del modelo anterior, y contamos con dos líneas rojas, una en la parte de abajo, otra en la parte superior, donde tendremos entonces, o donde le diremos al programa que nos busque las diferentes superficies de falla y que sobre ellas se encuentre un factor de seguridad. Entonces, habiendo dicho eso, nos venimos para la izquierda, donde tenemos el Solve Manager o el ejecutador de soluciones, le damos Start al problema y veremos que el software va a correr y para el caso del flujo establecido nos va a mostrar los aspectos más importantes del flujo como tal, como es la energía y la presión de poros, y veremos que esa presión de poros será utilizada en el análisis de estabilidad taludes para obtener sencillamente un factor de seguridad. Quiero pararme en este caso en el análisis de flujo establecido. Noten cómo tenemos aquí una proyección del agua, tenemos una línea azul, que es lo que llamamos la línea superior de flujo. En este caso estoy visualizando la presión de poros como tal, o el water pressure. Si yo quisiera ver una variación de la cabeza total, o una variación de la energía, podría ver cómo esta va cambiando a lo largo de la presa. Y veríamos también cómo esta presión de poros, si nos paramos en el análisis de estabilidad, nos permite entonces, o extraída para el caso de del análisis de estabilidad taludes, y sobre ella, o sobre esta zona de entrada y salida, se corre una superficie de falla y se obtiene un factor de seguridad. Si yo quisiera, para el caso de estudio en particular, mirar más superficies de falla, podría activar en el menú Slip Surface o superficies de falla. Podría ver entonces yo cómo, dependiendo de la posición, puedo generar diferentes superficies de falla en las que puedo ver la variación del factor de seguridad en todo momento. Entonces, en ese sentido, esto es lo que llamamos un análisis acoplado de flujo y estabilidad. Traemos las presiones de poros del flujo y sencillamente con ellas corremos la estabilidad. ¿Será esta la única manera de correr la estabilidad? No. Habrán otras formas que también las veremos dentro del uso del equipo o el uso del software como tal, pero, digamos, desde el punto de vista riguroso y técnico, desde la consultoría como tal, esto es lo que se propone para realizar un análisis más importante y más claro de la estabilidad. Todos estos aspectos serán vistos dentro del uso del software como tal. Voy a cerrar acá y entenderemos un poco de cómo modelar estas diferentes condiciones y otras geometrías un poco más complejas. Voy a, en un momento, voy a dejar aquí de compartir. Voy aquí a pedir un momento. Y quiero volver propiamente al punto del ejercicio de aplicación. Quizá una vez más les agradezco su tiempo, les agradezco haber estado acá. Ya saben, los quiero invitar a que se animen a realizar el curso de estabilidad taludes con GeoStudio. Es un curso muy interesante, lo vamos a mirar desde el aspecto teórico, pero también con una gran aplicación desde el punto de vista práctico, con ejercicios súper aplicados, con aspectos muy rigurosos, contando con toda la experiencia de ICC y obviamente la mía. Así que están cordialmente invitados. Si tienen alguna duda o alguna inquietud, pueden contactarse con ICC y ellos propiamente me harán llegar a mí sus inquietudes, sus comentarios. Y bueno, anímense, este es un software sumamente versátil, sumamente riguroso. Pensando de pronto o en su experiencia he utilizado a otros, así que bienvenidos y espero pues entonces que se animen. Gracias a todos, un abrazo y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.